dirigido para profesores y profesoras en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar mi experiencia como maestra internacional. He trabajado en los Estados Unidos como maestra, también en China actualmente, y quiero contarles cómo ha sido esa experiencia, cuál es el papeleo, cómo lo logré, etc. Espero les sea de mucha ayuda. Empecemos. Profes, hoy vamos a hablar del choque cultural, ¿no? Como les había comentado antes, cuando uno viaja, cuando uno sale de un país y se va a otro país, pues va a tener un choque cultural, es inevitable. Les voy a contar cómo fue el choque cultural para mí en China, cuando llegué hace ya varios años. Bueno, inicialmente no fue tan difícil, la verdad, para ser honesta. Hay muchas diferencias entre las culturas, pero cuando yo llegué a China, yo ya había tenido un choque cultural en Estados Unidos, entonces como que el cerebro ya sabe que viene, entonces me sentía un poco más preparada para el choque cultural. También otro factor que influyó mucho es que cuando yo llegué a China, llegué muy cómoda, llegué a un trabajo cómodo, llegué a una estabilidad, yo no tuve que buscar apartamento, ni tuve que rentar, ni tuve que comunicarme con nadie. Entonces eso ayuda mucho porque es más cómodo, no tuve que hacer trámites complejos, porque esos trámites los hacen las personas encargadas de recursos humanos. Las personas encargadas de recursos humanos hacen todos los trámites para los extranjeros porque entienden que nosotros no hablamos el idioma. Entonces, como no hablamos el idioma, no podemos hacer trámites. Es prácticamente imposible llenar formularios, ir a registrarse en la estación de policía, todo ese tipo de cosas, la parte médica, todo eso no lo podemos hacer nosotros solos porque nosotros no hablamos el idioma. Entonces, los que llegamos extranjeros tenemos la ventaja de que hay una persona encargada de nosotros. El choque cultural de pronto se vería más o menos influenciado por la eficiencia de la persona con la que le toque trabajar a uno o la persona que está asignada para uno. A mí me fue bien, ¿para qué? Me fue muy bien, realmente la persona encargada estaba acostumbrada un poco a manejar a extranjeros, que eso también es importante porque todos tenemos mentalidades diferentes y pues ayudaba bastante. Entonces yo llego, no tenía un trabajo exhausto, como me pasó en los Estados Unidos. No tenía que buscar dónde vivir. Ya yo llegué con un apartamento, llegué con un buen salario, llegué con una carga académica baja. O sea, yo estaba cómoda, muy cómoda. Lo único era que no podía moverme, no sabía cómo moverme. Entonces, el choque cultural tiende a ser diferente, muy diferente. Yo no lo sentí tan fuerte aquí, realmente no me sentí agobiada ni me sentí tan estresada. Sí, a veces pasan cosas y eso, pero no fueron tan difíciles. Y yo ya venía de otro choque cultural, ya había tenido mi choque cultural en los Estados Unidos. Yo entiendo que soy invitada y al ser invitada pues tengo que seguir las normas y las regulaciones que me indiquen y pues escuchar y entender lo que las personas locales hacen. Entonces, básicamente es eso. ¿Qué aspectos me parecieron así difíciles en el choque cultural? A pesar de que no fue tan fuerte, y a mí me parecía que nosotros los latinos o los colombianos, podría ser en este caso, más en común con los chinos que lo que teníamos de diferentes, a pesar de ser tan diferentes. Suena raro, ¿no? Ya les explicaré. Voy a empezar por la parte de choque cultural. Bueno, una parte de choque cultural era no tener café. El café aquí es instantáneo y yo vivía en una villa, yo no vivía en una ciudad. Entonces, al vivir en una villa o en un pueblo pequeño, relativamente pequeño para las dimensiones que estamos hablando, pues no había café, había solo café instantáneo y yo soy de una zona cafetera. Entonces fue difícil
adaptarse a no tener café, que el desayuno no tuviera café, ¿no? En esta escuela y en casi todas las escuelas en China le dan a uno el desayuno, el almuerzo y la comida. Pero aquí el desayuno no era café, no tenía café, no había café. Ni siquiera té, ellos tienen unos desayunos diferentes, entonces fue difícil. En la época en que comía queso, yo ya no como queso, pero cuando comía queso tampoco había queso. Una vez confundí el tofu con queso, porque pues se parecen. Si uno lo ve desde la distancia y uno ve como ¿cómo se dice? La consistencia, uno dice, esto es queso. Y pues no, era tofu. Pasa. Otra de las cosas que me parecieron, pues los sabores son diferentes. Ellos usan otros saborizantes. Hay comida muy picante también y hay combinaciones de comida que yo no pensaría o hubiera pensado hacer porque pues no me parecían. Por ejemplo, cocinar la lechuga. A mí eso nunca se me hubiera ocurrido. Y aquí cocinar la lechuga. Ese tipo de cosas. O combinar los frijoles con una torta. Ellos comen frijoles dulces y son realmente dulces y los ponen en la torta. O realmente usar el tomate como fruta y no como verdura. En Colombia el tomate se usa como una verdura, o sea, se usa para los guisados, se usa como para las cosas que son hechas con sal, y aquí se usan en tortas o en helados, como también los frijoles, en tortas y en helados. Entonces eso era como, ups, o sea, tú no sabías o yo no sabía qué era lo que estaba comiendo cuando lo veía yo, uy, pero qué. En ese momento era chocante, no lo entendía. Porque ¿por qué ponen frijoles en una torta o tomates en una torta? Pero con el tiempo uno se acostumbra y empieza a comer frijoles en la torta y el tomate en la torta y no pasa nada. Todo es cuestión cuestión de, ¿cómo se dice? De acostumbrarse a ciertas cosas. Obviamente hay cosas a las que uno nunca se acostumbra, hay sabores a los que uno nunca se acostumbra. Le ponen mucho ajo a la comida, pero a mí el ajo me gusta, entonces no hay problema. Entonces hay una especia, no sé cómo si especia, que es tradicional de aquí, que a mí no me gusta el sabor, por ejemplo. Entonces cuando las comidas tienen ese sabor, no me gustan. Realmente, básicamente era eso. En cuanto a la parte de sabores, los sabores eran diferentes y mi paladar no estaba acostumbrado a estos sabores, entonces me costaba trabajo. Cuando hacían cosas agridulces sí me gustaban mucho, pero los sabores eran diferentes. Había algo interesante y era que los desayunos, pues yo estaba acostumbrada a desayunar con pan o arepa y un chocolate o un café. Tal vez cereales, sí, cuando vivía en Estados Unidos pues comíamos cereales. Aquí los desayunos son muy diferentes y son muy parecidos a los almuerzos, entonces a veces hay arroz o hay como un hervido de arroz, que es como un cereal, ¿no? Se come como un cereal, pero ellos no le ponen azúcar casi nada. En esa villa no le ponían tanto azúcar a las cosas, entonces los sabores eran insípidos en algunas cosas. Con el arroz es insípido, con algunos porridge, se dice porridge en inglés, eran como insípidos y me parecía como pues había verduras hervidas y ese tipo de cosas que no sé, para mí era diferente comer así. Entonces terminé haciendo mi desayuno en la casa para no ir al desayuno. Pero los almuerzos eran ricos y eran variados y bastante nutritivos comparados con lo que yo veía en los Estados Unidos, ¿no? Esos son comparaciones, pero parecidos a lo que yo vería en Colombia. En Colombia, un almuerzo en una escuela, ya sea privada o pública, los colegios públicos tienen restaurantes, algunos tienen restaurantes cerca o hay restaurantes comunitarios y en esos restaurantes comunitarios ofrecen comida que tendría como similar a lo que pasa en China. Hay arroz, hay una verdura, hay una carne, lo diferencia son los sabores. Entonces, pues toca acostumbrarse un poco a esos nuevos sabores. Algunos nunca me van a gustar, ¿no? Pero hay unos que sí empiezan a gustar y etcétera. Eso me pareció muy interesante. En Estados Unidos yo sentía que la comida no me sabía nada. Me sabía caucho el pollo.
Aquí pues los sabores eran diferentes. Entonces es gracioso porque la comida influye mucho en la parte cultural. Así que extrañé mucho el café, el sabor del pan es diferente también. Digamos, los sabores, sigo insistiendo, son bastante diferentes en algunos casos. Cocinan con mucho aceite aquí también, entonces sí que se ven muchas comidas con mucho aceite. Entonces sí, es muy interesante. Sin embargo, uno ve a las personas, en este caso en la villa, y todos eran muy delgados. Todos eran muy delgados, de su genética, asumo yo. Eran bastante delgados, a pesar de que comían muchísimo, porque comen muchísimo. El arroz que se sirven unos platos de arroz gigantes y la comida y comen y comen y comen. Entonces uno dice, pero ¿cómo hacen? Y yo asumo, uno es un poco más saludable. Sí son comidas más grandes, pero no son comidas procesadas. Digamos, pasa lo mismo que pasa en Colombia. Ir a McDonald's es carísimo. Entonces, aquí pasa más o menos lo mismo. Ir a McDonald's es carísimo. Entonces, prefieren sus comidas. Entonces, es bien interesante esa parte. Otra parte que me pareció muy curiosa y que me pareció que fue un poco de choque cultural fue la privacidad. La privacidad no es algo tan importante, en el sentido en que todo el mundo sabe todo. Y uno es en Colombia y de pronto en nuestro lado del mundo, del planeta, somos mucho más pudorosos y mucho más cuidadosos y mucho más nos gusta mucho más la privacidad en cierta manera. No tanto, en Latinoamérica es un poco más flexible que en Estados Unidos. Sin embargo, hay algo muy curioso y es que aquí la privacidad es algo relativo. Les voy a contar una anécdota que me pasó que es muy graciosa de alguna manera. Resulta que cuando yo en China me he enfermado mucho. Casualmente me ha dado piedras en los riñones, me ha dado infecciones bacterianas, me ha dado quistes, etc. Me ha pasado todo. Pero pues no voy a culpar al país porque no tiene que ver. Es una serie de cosas y de malos hábitos que yo tenía siempre y que pues llegaban con el tiempo y que se manifestaron acá. Entonces en uno de esos tenía piedras yo en el estómago. Entonces como yo no hablo el idioma, pues imagínense a una extranjera que no habla el idioma chino. Yo hablo inglés, pero que nunca ha ido a un médico en China, en una villa en el medio de la nada. Entonces en esa época me dieron piedras en el estómago, tenía piedras en el estómago, perdón. En esa época tenía piedras en el riñón y me pasó una piedra en el riñón y me hizo doler muchísimo. Entonces yo estaba con un dolor fuertísimo cuando pasó la piedra. Me dio mucho dolor y no podía yo realmente moverme, no podía hacer nada. Yo no me podía mover, necesitaba ayuda. Entonces llamé a una de las profesoras que hablaba más o menos inglés. No es que hablaran perfecto, pero más o menos me entendían. Y ella me lleva al hospital. Y claro, es tan diferente porque uno en nuestros países, uno entra al hospital y el médico lo atiende a uno solo si es una consulta, ¿no? Entonces uno está en urgencias y llega uno y el médico lo atiende a uno solo. Aquí no es así. Aquí los lugares públicos, los hospitales públicos, uno llega y lo atienden, pero en medio de todos los pacientes, o sea, todo el mundo al mismo tiempo. Entonces, en una oficina pequeña, yo entro a la oficina pequeña esperando que el doctor me mire y me dice cuáles son los síntomas. Yo le digo a mi traductora, que más o menos me entendía, y le traducía a él, y me lleva ahí. Y entonces me dice, acuéstese en esta cama. Y yo me acuesto en la cama, pero yo tenía dolor. Y él tenía que palpar qué parte me dolía. En ese momento habían, no les miento, unas 15 personas en el consultorio. Todos chinos, todos 15 personas. Y claro, yo era la extranjera, yo llego enferma, pues todos estaban ahí, todos mirando, todos escuchando qué me pasaba, todos. Y claro, cuando el doctor palpaba el abdomen, todos eran como, parecía una película de comedia, ¿no? Todos así se acercaban, abrían los ojos y esperaban a ver qué decía yo, si me dolía o no me dolía. Entonces yo decía, ay, me duele. Y todo el mundo, oh, no, le duele. Obviamente en su idioma. Entonces es muy gracioso porque esa parte no es privada. O sea, tú no estás en un sitio privado. Entonces esa privacidad es muy relativa.
sí valoran mucho, digamos, sus tradiciones, pero esa parte es muy chistosa porque realmente, y no es la primera vez que lo he visto o que lo he escuchado, sí que uno va al hospital y pues lo atienden con 3 personas más al frente o 5 personas o 10 personas y más en una villa, en un pueblo, pues mucho más. O sea, todo el mundo se entera y yo me asumo que salí en las noticias, no mentiras, pero yo asumo que eso fue correvoz de toda la villa de que la extranjera estaba enferma y que tenía piedras en los riñones. Igual me hicieron el tratamiento, salí bien del hospital, no pasó nada. Pero esa parte es como para ilustrar un poco lo de la privacidad. Digamos, uno cuenta algo, uno comenta algo y pues todo el mundo se entera. Entonces, para ellos, cuando nosotros hablábamos, los extranjeros nos sentábamos y decíamos, es que esto es privado, este concepto era muy, muy poco entendible porque ellos son de concepto más de comunidad, ¿no? Entonces ellos están de comunidad. Esta comunidad, todo el mundo más o menos sabe todo. Entonces, ese concepto de cuando nosotros llegamos y queríamos una habitación privada para nosotros, queríamos nuestros apartamentos privados para nosotros, no queríamos estar compartiendo nada, eso era muy confuso para ellos, muy confuso. Eh, otro así que es parte de la cultura y es perder la cara. Perder la cara es como cuando una persona en posición de poder es enfrentada ante una situación y a ellos no les gusta la confrontación, ellos no se confrontan, ellos lo arreglan todo como muy cívicamente de alguna manera. Entonces, cuando nosotros los extranjeros llegamos, nosotros somos de confrontación, de decir las cosas, de ser agresivos, de hablar duro, porque queremos exigir algo, ¿no? Eso para esta cultura está mal visto. No lo entienden. O sea, eso lo vine yo a entender 4 años después de estar acá, porque me lo explicaron. Por fin yo no hablo el idioma, entonces cuando uno no habla el idioma uno no entiende la cultura totalmente. Y aún así cuando uno habla el idioma todavía hay cosas que no entiende. Entonces me lo explicaron de la siguiente manera. Cuando una persona está en una situación difícil y se pone a confrontar la situación de una manera un poco agresiva o con palabras fuertes o se molesta o se enoja, esto para ellos es como ver a un niño haciendo una pataleta. Así lo ven ellos. Les parece raro que la persona esté haciendo una pataleta. Les parece fuera de lo común a la mayoría de los chinos, aunque ellos también los hacen, ¿no? Ellos también se enojan, ellos también hacen confrontación, muy pocas veces, pero lo hacen. Y para nosotros, como nosotros lo vemos desde el otro lado, nosotros vemos, pero ¿por qué son tan pasivos? ¿Pero por qué no pelean? ¿Pero por qué no...? Pero sí que entiendo un poco ese concepto de que una persona esté enojada y empiece a pelear en un centro comercial porque no lo dejaron entrar o por algo, se ve como muy de pataleta de niño pequeño, básicamente. Esa es otra cosa. Y nosotros, muchos extranjeros, somos así, como de decir las cosas como son. Venga, esto está mal, esto está así, esto debería hacerse así. Y con un tono un poco más fuerte. Entonces eso sí les cuesta un poco, entonces van aprendiendo y van empezando a entendernos de por qué nosotros actuamos de esta manera. Entonces sí, es muy interesante. Obviamente esto es una discusión mucho más grande, un engranaje, una educación, un tiempo, miles de años de cultura que se han vivido acá. Eso es parte del choque cultural, ¿no? Nosotros somos más confrontacionales, ellos no. Y eso genera que uno no sepa qué está pasando. Porque nunca te van a decir la verdad en la cara. No te van a decir no, o te lo dicen tan decorado que uno no lo entiende. Entonces es difícil, por eso cuando nosotros hacemos preguntas concretas y no recibimos respuestas concretas es complejo. Sin embargo, uno va empezando a entender y va empezando a adaptarse y a como entender el concepto y la cultura y a tratar de empezar a negociar ciertas cosas. ¿Qué otra cosa me parece interesante en cuanto al choque cultural? Aquí realmente, como les digo, fue mucho menor, mucho menor. El manejo del dinero y el manejo de tecnología y el contraste que hay entre eso. Entonces aquí yo hace años no tengo un billete en mis manos, una moneda, aquí no se maneja el dinero de esa manera, todo es electrónico. Y cuando uno llega,
Al principio pues tienen que manejar dinero de papel, pero con el tiempo ellos tienen una aplicación muy parecida a WhatsApp que se llama WeChat, y en esa aplicación hace uno todo, literalmente todo. Entonces al principio cuesta porque primero todo estaba en chino, luego lo han mejorado y han puesto más cosas en inglés y ya hay muchas más cosas en inglés que uno puede hacer. Sin embargo, no, en español no hay nada, ¿no? En inglés todo. Sin embargo, al principio uno se confunde porque realmente uno no entiende cómo usar la aplicación y todo lo que se puede hacer por la aplicación. Y cuando les digo literalmente todo es todo. Yo puedo pagar mis servicios públicos por la aplicación. Con la que hablo y con la que me texteo con mi jefe y con la que hago un grupo para hablar con los profesores del colegio. Con esa misma aplicación puedo pagar el celular, puedo pagar el agua, puedo pagar la luz, que son muy baratos. Puedo inclusive reservar un vuelo, puedo reservar el tren, puedo pagar el bus, puedo hacer una compra, puedo comprar mis groceries, mi mercado, puedo hacer mi mercado, puedo hacer absolutamente todo, puedo traducir, puedo leer artículos, puedo hacer como un Google Docs, puedo hacer documentos y enviarlos, etcétera. O sea, uno puede hacer absolutamente todo con esas aplicaciones y una en particular. Entonces, al principio es como, wow, ¿esto qué es? Y empezar a entender que uno paga con el código QR y que todo se hace con el código QR y estar conectados constantemente al celular. Yo aquí me volví adicta más al celular porque estoy constantemente en el celular porque lo necesito. Yo no puedo salir a ningún lado sin mi celular porque si salgo sin mi celular no tengo cómo pagar. No tengo cómo pagar y después del 2020, pues imagínense, ahora sí que menos. Se usa el dinero físico. Entonces eso es un contraste con otras cosas que uno ve como tan de antiguo, como de antigüedad. Una vez fuimos a una estación, a una oficina fuimos a una oficina, era un banco, no sé qué, y estaban abriéndole los huecos a un folio, que era una cosa gigante, un folio grande, con un taladro. Y yo, pero es un contraste que tengas tanta tecnología en un lugar pero no tengas un abrehuecos para un folio y lo tengas que abrir con un taladro. Entonces es muy, muy, muy raro. Para mí, ¿no? Es un contraste de mucha tecnología, pero también cosas que todavía están en desarrollo, que no se han desarrollado. Eso es una de las cosas. Algo que obviamente el idioma, yo traté de aprender, he tratado de verdad muchos intentos de aprender chino, lo he tratado, sin embargo a mí yo siento que el chino todavía no me entra, no sé por qué, y bueno, al principio por el choque cultural, nueva en la ciudad y porque realmente cuando no hablas chino y va a sonar feo, uno tiene más beneficios. Realmente cuando uno no habla chino no se puede comunicar muy bien, pero las personas acá se acomodan tanto y se han acomodado tanto a las personas que no hablamos el idioma que realmente no lo necesitamos. Yo no necesito hablar chino porque todo ahora, y en menos en ciudades como Beijing, donde casi todo está bilingüe, donde el que no habla chino saca un traductor y se hace entender, y yo saco un traductor y nos hacemos entender, una aplicación para traducir, donde realmente no necesito el idioma. Si yo lo necesitara, si no hubiera una manera, si no tuviera cómo comunicarme, les aseguro que ya lo habría aprendido, pero realmente hasta el momento no lo necesito. Entonces, hay versiones, por ejemplo, ahora tenemos que escanear una aplicación todos los días y esa aplicación está en los dos idiomas, está en chino y está en inglés. Entonces, yo no necesito leer esos caracteres. Entonces es muy interesante y aquí, bueno, todo se compra por internet, ¿no? Acá uno puede comprar absolutamente todo por internet, hasta una aguja la puede uno comprar por internet y llega a la puerta de la casa, que eso también es súper interesante. Tienen un sistema logístico de envíos bastante bueno, entonces uno consigue, yo puedo comprar hoy una aguja y me llegará 1, 2, 3 días, pero me llega a la puerta de mi casa. Y algo que me ha gustado mucho, que me parece algo interesante de rescatar, es la seguridad. Este país es muy seguro.
Seguro para las mujeres, en cierta manera, porque yo soy mujer y estoy en un país extranjero, entonces uno como mujer se tiene que cuidar un poco más, pero acá no, realmente no se siente uno agredido, no se siente uno mirado, que lo están mirando raro, que lo están mirando con esa, con ese deseo que pasan en otros países. Uno no se siente agredido, no hay miradas incómodas, no hay piropos incómodos, nada. Las personas sí te miran por tener cara diferente, ¿no? Una facción y otra, pero nada más. Yo tengo una anécdota en eso también. Una vez hicieron una fiesta en el colegio, en la villa, y salimos tarde de la fiesta. Yo salí y dije, yo estoy cansada, me voy. Y pues era que 2 calles caminando. Y pues no estaban iluminadas las calles y había un grupo grande de muchachos en un parque. Estaban hablando, normal. Y yo hubo un momento en que dije, ¿paso por ahí o no paso por ahí? Porque pues yo yo estoy acostumbrada a que uno evita grupos de hombres en un parque oscuro a las 12 de la noche. Entonces uno ya sabe que eso no se hace, uno como mujer se cuida. Sin embargo dije, bueno, nadie me está mirando, no me están piropeando, no me están diciendo nada. Pasé por el medio del grupo y nadie me miró. Me pareció maravilloso. Ellos estaban hablando y estaban en su cuento, hablando de sus cosas, en su idioma, riéndose. Y yo pasé, pero es que ni siquiera se inmutaron. Pasó otra persona. No hubo, mire, no, nada, ni un codazo de uno al otro, nada. Simplemente pasé y era otra persona más. Y eso me pareció maravilloso. Y eso demuestra un poco cómo estamos de seguras, en cierta manera. Habrá casos, tiene que haber casos de asaltos, obvio. Porque este país tiene 1.6 billones de personas. Es imposible que no haya casos. Pero en la generalidad no pasa. Digamos, cosas como pasar, yo salgo por la noche, esa es otra cosa interesante que les cuento ahorita. Yo salgo por la noche y puedo vestirme como yo quiera. No va a pasar nada. No me voy a sentir agredida, no voy a sentir miedo. Yo tomo un taxi en la noche y no siento miedo. Yo voy caminando porque voy a tomar una bicicleta para ir a un lugar al otro a las 2 de la mañana y no siento miedo porque no pasa nada. Si ha pasado, pues no lo sé. Pero no pasa nada. De las mujeres que yo conozco, con las que he compartido en este país, me han dicho exactamente lo mismo. Es muy interesante. Otra cosa que me pareció curiosa, que parte de choque cultural, fue que una vez, antes de yo llegar a China, yo tenía a una asesora, la asesora de recursos humanos, y bueno, acá usan muchos filtros, ¿no? Para verse bonitas en el internet. Y en ese momento yo no sabía cómo se vestían los chinos o cómo se vestían las personas de acá y las mujeres. Entonces ella tenía una foto bastante sensual, diría yo, en el Skype, y a mí eso me generó desconfianza. Pero eso es mi prejuicio, ese es el problema mío, ¿no? Yo tenía un prejuicio y yo hablé con la persona que me recomendó para el trabajo y le dije, pero ¿quién es esta persona? Mira cómo está vestida, mira ¿qué es eso? No sé qué, o sea, hice una queja para que ella cambiara, o sea, que como así, que quién era, que como si este trabajo era seguro, que era esto, que no sé qué, y bueno, hice tremendo escándalo. Por eso, bueno, llego a China y pues era una muchacha linda, tranquila, bonita, la encargada de los recursos humanos, normal. Mi prejuicio me había dicho, esta quién sabe en qué trabaja, pero era un prejuicio mío. Entonces llego y me doy cuenta que las mujeres se visten muy sensuales, sin ningún problema. Se ponen minifaldas muy cortas, pero es que nadie las está mirando y nadie les está diciendo eso está mal, es normal. Entonces algunos trajes son bastante sensuales, eso sí. Las piernas, pueden mostrar piernas, pueden ponerse sus vestidos muy bonitos y muy sensuales. Yo llego acá y veo cómo se visten y digo, wow, yo en mi prejuicio, ahora no lo veo malo, pero en el momento decía, uy, pero mira esa minifalda, pero se le va a ver todo, pero cómo hace para no sé qué. O sea, yo tenía ese prejuicio y todo el tiempo con las personas que hablaba del otro lado del mundo me decían lo mismo. Pero luego con el tiempo me doy cuenta, pero ¿por qué? ¿Cuál es el sentido? Que se visten como quieran. Una mujer puede vestirse como quiera.
no hay problema. Y así son, y está bien, y se ven lindas, y no pasa nada, y no les pasa nada. Entonces eso me parece un aprendizaje para mí, un aprendizaje porque yo venía con ese prejuicio y un tabú dado a cómo se visten las personas. Y no está bien. Son muy relajados en algunos casos. Por ejemplo, en una boda, todo el mundo se va en jeans. O si hay jeans o vestidos súper casuales, hasta de sudadera y tenis. Porque ya, o sea, relajados. Y para eventos como más oficiales sí ya se visten un poco más elegantes. Entonces, eso me parece interesante porque yo hice un prejuicio de la persona por una foto. Y es triste, pero es cierto. Entonces, sí, uno ve aquí niñas que se visten muy, muy, muy sensuales, pero no pasa nada porque pues así se ven lindas y no pasa nada, me parece genial. Pero en la villa sí pasa algo muy curioso y es que los hombros, las mujeres no deberían mostrar los hombros. Curioso, ¿no? No las piernas no, pero los hombros generan como cierto algo entre algunas personas. Digamos, en los lugares más tradicionales, las mujeres no van a mostrar los hombros. Pueden mostrar piernas, pero los hombros no. ¿Por qué? Pues ya eso no lo sé, no he logrado entenderlo. Una vez estaba yo corriendo, me fui el colegio tenía una pista para correr, estaba trotando un rato y tenía una camisita, hacía calor, era verano, el final del verano, y tenía una camisita de hombro destapado y yo corría, pero ese era en la mañana y los trabajadores estaban limpiando, arreglando, no sé qué. Cuando menos me doy cuenta, todo el mundo para. Y me empieza a mirar, y todo el mundo para, las señoras, los señores, todos empiezan a mirar, y yo, qué raro, ¿qué será que no han visto un extranjero corriendo? Puede ser, no sé qué. El caso es que cuando le cuento esto a otra persona de los profesores de la escuela, me dice, no, es que estás mostrando los hombros. Y eso no está muy bien visto en muchos lugares muy tradicionales. En Beijing no, Beijing es más un poco menos tradicional en ese aspecto. Pero sí, paré de tráfico. Muchas cosas que son tan diferentes, pero así que me chocaran, sí, el concepto de dolor es interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, yo fui al médico y si uno no demuestra tanto dolor, pues como que no tienes nada. O sea, no. Entonces, pero ese se ve más reflejado en los masajes. Si alguna vez se han hecho un masaje chino, a lo real chino, van a salir adoloridos. En esa época pues nos sobraba el dinero, entonces podíamos pagar esos masajes lujosos y etcétera. Entonces yo fui a uno de esos masajes lujosos en la villa y salí que no podía moverme por 3 días. 3 días no me pude mover. De el dolor, porque ellos hacen bastante énfasis en los músculos y realmente es muy fuerte. Sale uno con la espalda morada, llena de morados, de hematomas, porque al parecer el dolor es importante y es como bueno, ¿no? Te sale uno súper, y aquí hay unos masajes, sale uno con yo debo tener una foto, la espalda completamente llena de moretones, o bueno, la parte, si es la pierna, pues la pierna llena de moretones, porque es importante para ellos que se mueva y se circule la sangre, que se supone que hay, no sé, hay una de las copas donde las copas succionan sangre y dice que es como para limpiar y para traer la sangre a los tejidos. Eso tiene que ver con la medicina china también, pero que duele. Entonces, claro, yo no estoy acostumbrada a que me maltraten de esa manera y pagar porque me maltraten, decía un amigo mío, pero estoy pagando para que me maltraten. Sí, realmente sí, duele muchísimo y es parte también de como que el masaje valga la pena. Entonces hay como a las personas que están acostumbradas a esos masajes, si no les duele, si no hay de repente un masaje fuerte, pues no les parece que hayan tenido un masaje. Entonces eso es muy común. Otra cosa que es muy común es unas copas que succionan el tejido y quedan moretones por toda la espalda.
Y eso se lo hacen a los niños también. Y una vez estábamos en la escuela, yo trabajaba con niños de kindergarten pequeños, y veo a este niño con un moretón así gigante, y yo, no, esto es maltrato. Yo ya iba a poner la queja. Yo iba, pero ¿qué es esto? Míralo, esto es maltrato. ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo manejamos esto? ¿Dónde lo denunciamos? Etcétera, etcétera. Y me cuentan, no, esto no es maltrato, estos son unos masajes que hacen, unas copas que succionan y traen la sangre al tejido más superficial, porque sobre todo eso se hace especialmente en verano, porque en verano es como para equilibrar el calor. Entonces en la medicina china el calor y el frío son muy importantes en el diagnóstico y son muy importantes de manejar y controlar. Entonces ellos tienen, por ejemplo, comidas frías, comidas calientes, que todo está caliente, ¿no? Ellos no comen frío, congelado, no toman agua con hielo, jamás, nunca. Pero entonces tienen la naturaleza del alimento es frío y la naturaleza del alimento es calor. Entonces uno en verano come cosas un poco menos picantes, y en invierno vas a comer un poco de cosas picantes para equilibrar según eso la temperatura interna. Y por ejemplo el té también tiene una composición, su naturaleza es fría. El té verde se toma en verano. El té verde se toma en verano porque tiene su composición fría, y el té rojo o el té negro, que llaman, se toma en invierno porque tiene una composición caliente. Entonces equilibran un poco nunca van a tomar agua fría. Entonces cuando uno llega y va a un restaurante en pleno verano con calor impresionante y pide agua, le dan agua caliente. Es parte también del choque cultural. Y uno, es que estoy sudando, o sea, tengo calor, ¿por qué me das agua caliente? ¿Dónde está el hielo? No, eso no existe acá. Ellos creen que el estómago como es un órgano interno, está dentro, es un órgano que se mantiene en una temperatura de cierta manera, y tomar agua fría con hielo lo lastima. Esa es su teoría. Yo no puedo justificarla, pero a este momento yo no tomo agua con hielo. O sea, después de estos años yo no tomo agua con hielo, yo tomo agua tibia. Ya me acostumbré. Entonces esas son una de las cosas interesantes del choque cultural. En cuanto al trabajo, no siento que sea tan difícil, no fue tan fuerte el choque, porque en el trabajo, pues como les contaba, pues yo tenía un trabajo realmente sencillo, trabajo tranquilo, trabajaba 2 horas al día, el resto del tiempo estaba tranquila, preparando, haciendo propios cursos online, aprendiendo cosas. Entonces no fue fuerte. Sí pasa que como no somos parte, o sea, no es que nos integren mucho, sí nos integran en algunos lugares, pero no en todos. Hacían actividades donde uno no tenía la menor idea que había que hacer. Por ejemplo, hacían el día del inglés sin el profesor de inglés, o sea, yo, o la otra profesora que lo creaban, lo hacían, y uno, ¿y yo qué hago? Entonces como que no tenían esa confianza en el profesorado extranjero de poder manejar ciertas cosas. Eso pasaba en la villa. Ya en la ciudad no pasa eso. En la ciudad el trabajo más, digamos, los extranjeros trabajamos un poco más que el profesorado chino. Tenemos una serie de trabajos extra que tenemos que realizar, porque pues nos ganamos un poco más, no un poco más, mucho más que un chino. Entonces el trabajo se carga más en el profesor extranjero, pues comparado con el salario que gana. Digamos, algo interesante es que el profesor Yao chino tiene menos carga académica. Eso es interesante también, pero también ganan mucho menos, para decirlo así. Esto pasa en todos los países. Si uno va a Colombia y hay profesores extranjeros de Inglaterra, Estados Unidos, de Australia, enseñando en un colegio internacional, va a ganar muchísimo más que un profesor colombiano. Pasa en todos los países. Eso es en cuanto al choque cultural. ¿Qué más? A ver, qué siento que hubo en esos primeros años de choque cultural. No saber cómo moverse, como uno no tiene el idioma.
para mí era muy difícil saber cómo moverme, cómo viajar, cómo conocer. Yo no podía porque no sabía cómo, hasta que me enseñaron y como les cuento en esta aplicación que les digo, pues ahí aprendí a viajar en China y es súper, súper, súper fácil, muy divertido y muy fácil y es un lugar, este país es extremadamente grande, entonces hay mucho que ver, uno no termina de conocerlo de lo grande que es. Bueno, otra parte que parecía que se me había olvidado mencionar era en los baños. Los baños son parte de choque cultural, porque los baños son diferentes. En Asia en general, en Japón también pasa, y en China, y asumo que en Corea también. Los baños no son asientos, no son elevados, sino que son como huecos en el piso, son cerámica, son hechos de cerámica, pero uno se tiene que agachar bastante, se tiene que acunclillar para poder hacer sus necesidades y eso no era algo a lo que yo estaba acostumbrada, entonces me costó porque los baños que son públicos en la mayoría de los casos son los baños chinos o al estilo asiático. No puedo decir que son únicamente chinos porque cuando fui a Japón los baños eran iguales, solo que habían letreros para los baños normales, que nosotros llamamos normales, no necesariamente son normales, pero para los baños occidentales que indicaban a las personas que por favor no se subieran en la silla a acuclillarse, que tenían que sentarse. Eso tiene un significado para ellos porque resulta que para ellos es asqueroso sentarse donde otro se ha sentado y tiene sentido. Para nosotros no, pues uno realmente no se sienta. Acá se tiene que acunclillar uno. Entonces al principio cuesta uno porque uno tiene que aprender a dónde, qué tan cerca, qué tan lejos, cómo se acunclilla. Entonces los baños. Todos los baños son públicos. No, mentiras, estoy diciendo mal. Hay muchos baños públicos, muchísimos baños públicos. En todo lado hay un baño público, todo el tiempo. Pero el concepto de limpieza también es diferente. Entonces los baños tienen olor a lo que deben oler. No les decoran el olor, por decirlo de alguna manera. Siempre hay alguien trabajando en los baños, siempre hay alguien limpiando los baños, pero los olores, digamos, limpios, cuesta trabajo encontrarlos. De pronto no es que no se ven, visualmente no están sucios, pero el olor es bastante fuerte. Entonces cuando uno baña a un baño público generalmente huele fuerte. Una parte curiosa es que en una parte de Beijing que se llaman los hutones hay unos baños que son comunales o hay baños que son comunales, todos los baños son comunales. La mayoría de gente en la antigüedad compartía el baño y tenían sus baños comunales. Hoy en día pues ya tienen baños en las casas. Sin embargo, estos baños comunales todavía existen, están en todo lado. Y hay baños que no tienen división, es decir, que están los huequitos para hacer pipí o popó y no hay una división. Y se pueden sentar 3 personas ahí. Y pues una vez me tocó porque no aguantaba más. Tenía que ir al baño, tenía que orinar. Y me fui al baño. Y habían 2 señoras. Y yo, bueno, pues hay que hacerle. Y así lo hice. O sea, hice pipí. Y ya. No pasó nada. Esto también es parte del choque cultural. Aquí y en toda China, los baños, hay muchos baños públicos. Pero todos son de este estilo. Entonces sí, al principio cuesta trabajo hasta que uno ya empieza a entenderlo y pues el subway, por ejemplo, el metro, pues el baño público es, de hecho en Beijing el baño público es más bien limpio, es de ese tipo, de acuclillarse. Entonces uno se acuclilla y ya. Y lo gracioso del baño público en el metro es que el baño público en el metro, sí está dividido, digamos, las secciones están divididas, pero la puerta es bien chiquita, es bien bajita. Entonces cuando uno está de pie puede ver a la persona que está en el otro baño. Ya cuando uno se agacha pues nadie ve nada, pero es otra de las curiosidades del baño. Eso me pareció que tenía que comentarlo. El baño es bien diferente, pero pasa también en Japón, ¿eh? Japón también tiene este tipo de baños. Bueno, hasta aquí, profes, los dejo. Y la próxima que vamos a hablar de el 2020. Espero que les guste. Un abrazo.
Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparta con mucho gusto les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.